Bienvenidos a la clase número 15, curso de redes de datos y sus protocolos. Hoy vamos a ver técnicas relacionadas con la mejora en la transmisión en un canal inalámbrico. La mejora tanto puede ser en capacidad como en términos de probabilidad de error. Vamos a ver métodos de diversidad aplicados al caso de múltiples antenas o transmisoras o receptoras. Luego vamos a ver el caso MIMO, que se refiere a múltiples antenas en transmisión y en recepción, con su técnica asociada de multiplexado espacial. Finalmente vamos a ver la técnica de división en frecuencia, multiplexado por división en frecuencia, pero para frecuencias ortogonales entre sí. Primero vamos a hablar de diversidad. Cuando hablamos de diversidad debemos tener en cuenta que vamos a transmitir múltiples copias de una misma señal. Podemos hacerlo esto de varias maneras. Podemos hacerlo en el tiempo, transmitiendo varias versiones de la misma señal en instantes distintos, con una separación entre ellos mayor al tiempo de coherencia del canal. No se requiere más potencia en este caso, pero baja la velocidad. En el caso de diversidad en frecuencia, la señal es transmitida usando distintos canales, cuyo ancho de banda es angosto en comparación con la frecuencia de coherencia o el ancho de banda de coherencia del canal. En el caso de diversidad en el espacio, lo que se utilizan son varios caminos, se aprovechan varios caminos de multipropagación distintos para transmitir la misma señal. En inalámbrico esto se traduce en diversidad de antenas, varias antenas transmisoras o varias antenas receptoras. También podríamos utilizar esquemas de diversidad de polarización, cuando mandamos múltiples copias de una señal que se transmiten con diferente polarización. El problema es que como máximo tenemos dos ramas de diversidad y entonces se pierde potencia, dado que la misma se debe repartir entre dos antenas. Nosotros nos vamos a centrar en la diversidad espacial, es decir, en la diversidad cuando hay más de una antena aprovechable para la transmisión y o recepción. Según el número de antenas, vamos a tener tres esquemas. SIMO, que significa una única antena transmisora y varias receptoras. MISO, al revés, múltiples antenas transmisoras y una única receptora. Y MIMO, que se trata de múltiples antenas tanto en transmisión como en recepción, pero vamos a ver que este esquema nos va a dar algo más que diversidad. Acá tenemos los esquemas SISO, SIMO y MISO. Recordemos que para el canal inalámbrico es un problema la transmisión por la pérdida de potencia que se tiene en la performance cuando los sistemas están modulados, habiendo efectos de shadowing, atenuación, y desvanecimiento multicamino. Se llaman técnicas de microdiversity aquellas que se aplican para mitigar el desvanecimiento multicamino. ¿Qué significa mitigar los efectos de desvanecimiento? Bueno, eso está asociado con técnicas que se denominan de combinación por diversidad y lo que hacen es combinar señales que provienen de caminos de fading independientes. ¿Por qué? Porque estos tienen baja probabilidad de experimentar un desvanecimiento profundo o fuerte al mismo tiempo. Por eso la idea detrás de la diversidad es enviar los mismos datos sobre distintos caminos independientes. Luego se van a combinar de alguna manera en el receptor de tal manera de reducir el efecto de desvanecimiento sobre la señal resultante. Un ejemplo podrían ser dos antenas de transmisión o dos de recepción que estén lo suficientemente separadas para que experimenten los multicaminos al receptor, desvanecimiento independiente, y se podría lograr una mejora respecto del caso de una sola antena SISO entre transmisor y receptor, eligiendo, por ejemplo, la señal más fuerte para transmitir o, del lado receptor, la que tenga mayor fortaleza. ¿Cómo se logra obtener caminos independientes? Bueno, por ejemplo, se logra mediante antenas que tengan una separación determinada entre sí. Eso es lo que se llama diversidad espacial.
Esto se hace para que las amplitudes de desvanecimiento que corresponden a cada antena sean aproximadamente independientes. Con ese concepto está relacionado la diversidad. Se puede hacer en el receptor, que esto implica que no va a haber un aumento de ancho de banda o de potencia de señal en el transmisor, pero hay que lograr una combinación coherente del lado receptor. Y si se logra hábilmente es como mejorar la relación señal a ruido en el receptor respecto del caso de una única antena. Diversidad en el transmisor implica dividir la potencia transmitida entre antenas. Y si se la combina de manera coherente, no varía la relación señal a ruido respecto de una única antena. Para obtener caminos independientes, si las antenas son isotrópicas, la separación entre ellas debe andar en el orden de lambda sobre 2, y un poco más en el caso de tener antenas direccionales. En el caso de diversidad en el receptor, los caminos independientes asociados con cada antena receptora se combinan para obtener una señal resultante que luego se va a pasar al demodulador. La combinación en general es de tipo lineal. Es una suma pesada de las entradas, pero con una técnica previa que se denomina cophasing y que significa remover la fase con la que llega cada camino para poder realizar justamente una suma coherente. Para remover la fase se requiere ajustar las ganancias que se ven acá en la figura, los alfa m. La fase tiene que ser opuesta a la del camino que está llegando, y para eso entonces se necesita tener una detección coherente en cada rama. Si no fuera así, la suma se podría ver perjudicada por el efecto del desvanecimiento. La señal recibida, que es la sumatoria de los A sub i por RI, es una señal compleja que resulta entonces en una variable aleatoria en cuanto a la relación señal a ruido, que podemos indicar con la letra gamma sub sigma, refiriéndose a que es el producto de la suma de todas las señales de entrada, y es función del número de caminos, la distribución en términos de probabilidad en cada camino y la técnica en particular que se use para la combinación. Se habla de un arreglo de ganancia y se refiere a la ganancia en cuanto a la relación señal a ruido promedio respecto de la de cada rama resultante de la combinación coherente. Se va a presentar este esquema un comportamiento mejor que SISO, y la relación de ganancia de la raíz se puede expresar en términos del gamma de la suma promedio respecto del gamma de cada rama. Sin fading, esa relación puede llegar a ser igual que el número de antenas. Y con fading no tan así, pero es mejor que el caso SISO. Y en términos generales se puede decir que la probabilidad de error por símbolo promedio tiene una relación de proporcionalidad con el gamma promedio en cada rama elevado a la menos el número de antenas. Una forma de combinar las señales recibidas es lo que se llama selection combining o combinación por selección. Se va a poner en la salida solo la rama que tenga la mejor relación señal a ruido. Generalmente se va a usar un único receptor que va a ir multiplexando entre las distintas ramas. Es decir, que este método no requiere la técnica de cophasing. El valor de la señal a ruido promedio aumenta con la cantidad de antenas M, pero no linealmente. Y la mayor ganancia se produce al pasar, por ejemplo, del caso de una única antena en cada extremo a dos antenas. Luego la relación se va como achicando, es decir, el mejor caso es el primero. Se puede simplificar dando igual ganancia a todas las ramas con poca penalización en términos de probabilidad de error. La otra forma es lo que se conoce como maximal ratio combining o combinación de máxima relación. Ahí sí hay que sumar las ramas y aplicar la técnica de cophasing que hablábamos antes. El objetivo del sistema es ajustar los valores de las ganancias en cada rama que maximicen el gamma promedio de la suma, pesando más, evidentemente, aquellas ramas con mejor relación señal a ruido. La situación óptima sería cuando el gamma de la sumatoria es igual a la suma de los gammas en cada rama.
Y la mejora en la relación señal-ruido es lineal con la cantidad de antenas, pero no hay una mejora, digamos, similar en lo que respecta a la velocidad. La diversidad en el transmisor, en este caso lo que pasa es que ahora hay múltiples antenas de transmisión que reparten la potencia de transmisión entre ellas y una única, por supuesto, antena receptor. Es más útil en caso de sistemas asimétricos, tales como puede suceder en telefonía celular, donde en la estación base hay más espacio, potencia y capacidad de procesamiento en general que en los propios dispositivos móviles. La forma de hacer diversidad en la transmisión o en el transmisor depende de si se conoce el estado de canal en el transmisor o no. Si el transmisor conoce el estado de canal, y esto implica toda una cuestión. ¿Por qué? Porque para poder conocer el estado del canal, el transmisor periódicamente deberá mandar una señal conocida al receptor o una portadora piloto, por ejemplo, medir en términos de lo conocido el canal, obtener sus coeficientes y después realimentarlos hacia el transmisor, teniendo en cuenta que todo esto puede ser variante en el tiempo, ¿no? Así que si se conoce el estado del canal en el transmisor, el sistema se comporta de manera similar a diversidad en el receptor. Pero si no lo es, para poder trabajar, o sea, si no conoce el estado del canal, se requiere lo que se llama una combinación de diversidad en espacio y tiempo. Se trata de una forma especial de codificación que se denomina codificación de Alamonti, donde se transmiten dos símbolos consecutivos en dos instantes de tiempo sucesivos, pero intercambiados entre ambas antenas y conjugados respecto de los primeros. No precisa la realimentación entre transmisor y receptor, pero sí modifica y carga el procesamiento en el lado receptor. Y la limitación que tiene es que solo es eficiente para dos antenas. El equivalente de combinación selectiva en diversidad en la transmisión es tratar de seleccionar la mejor antena sobre la cual se va a transmitir. Y el equivalente de combinación de máxima relación es algo parecido al beamforming, aunque no es lo mismo, porque en el arreglo de antenas las disposiciones geométricas se logra el beamforming o formateo del lóbulo por la disposición geométrica. En este caso, en el transmisor se precodifican las señales acomodando fases y ganancias para generar una combinación constructiva sobre la antena del receptor. En cualquier caso de estos, el transmisor debe conocer el canal previamente, precisando entonces la realimentación de la información del lado receptor. Y el problema es que el canal varía con el tiempo. En los esquemas MIMO, Multiple Input, Multiple Output, hay varias antenas transmisoras y varias antenas receptoras. Y en vez de tomar el desvanecimiento como algo contra lo que hay que luchar aplicando técnicas, se lo toma al problema de desvanecimiento como un aliado. Esto quiere decir que se explota lo que es la dimensión espacial del sistema para poder mejorar, en este caso, capacidad, rango y confiabilidad. Se mejora la capacidad si se utiliza la técnica de multiplexado espacial y se mejora la confiabilidad o performance del sistema si además se aplica alguna técnica de diversidad. O sea que en MIMO también las antenas se pueden usar para diversidad. En cambio, en multiplexado espacial, lo que hace es explotar lo que se llama la matriz de ganancia del canal para obtener diferentes caminos de señalización independientes entre sí que se pueden usar para transmitir justamente datos de manera independiente. Se puede mejorar la eficiencia espectral, esto significa mejorar la capacidad o la relación en bits por segundo por hertz del sistema, aunque esto requiere conocer el canal, a veces en el lado receptor y a veces en el lado transmisor, según cómo se ejecute la técnica. Una matriz del estado del canal, que llamamos matriz H, puede proveer la información para determinar si es posible o no el multiplexado espacial, porque hay momentos del canal en que esto no es posible. Por eso interesa conocer la matriz de estado del canal. Muchas veces MIMO, en este sentido, se combina con la técnica de OFDM. La complejidad del sistema va a estar en los requerimientos de potencia, el espacio ocupado y la cuestión del procesamiento, que ahora será multidimensional.
Se puede pensar en MIMO entonces como una forma de mejorar lo que serían las dimensiones de la comunicación. Los canales van todos a la misma frecuencia, operan en simultáneo, es decir, que no hay ni FDM ni TDM, no se separan por código, entonces no hay SDMA, y no hay lóbulos orientables, no hay el multiplexado por división en el espacio que vimos al principio. La matriz del canal cuenta con NR filas y NT columnas, refiriéndose NR y NT a la cantidad de antenas. Las señales van a viajar por caminos múltiples y recombinarse de manera inteligente del lado receptor para obtener ganancias. A veces se lo llama CDMA ambiental, que es una codificación que se debe al entorno y que permite explotar justamente el fenómeno de trayectorias múltiples en lugar de mitigarlo. Acá tenemos un canal MIMO, los coeficientes H sub IJ se refieren justamente a la transferencia o ganancia o atenuación que hay entre una antena de recepción J y una antena de transmisión I. Si se aplica diversity, esto se puede hacer en ambos extremos. La dependencia de la capacidad o la velocidad o la eficiencia espectral del sistema mejora con la relación señal a ruido, pero sigue siendo logarítmica. Y lo que da el tema de diversidad es confiabilidad. En cambio, si se usan técnicas de multiplexado, se proveen allí canales paralelos en el espacio. Ahí es cuando se habla de que no se mitiga el fading, sino que se lo utiliza. Y la dependencia de la capacidad con la relación señal a ruido ahora empieza a crecer, si el sistema está perfectamente ajustado, con el número de antenas, de manera lineal, no logarítmica como pasa en diversity. Se habla entonces de eficiencia espectral y lo bueno que tiene es que no precisa ni más potencia ni más ancho de banda. La ganancia en lo que respecta a la eficiencia espectral requiere entonces del conocimiento preciso del canal en recepción y algunas veces también en el lado transmisor. El costo del esquema MIMO es el agregado de antenas con sus consiguientes requerimientos de potencia y espacio y, como decíamos antes, la complejidad que se agrega por el procesamiento de señales multidimensionales. Para poder calcular la mejora en velocidad que ofrece el canal variante en el tiempo, se podría asumir una matriz de transferencia del canal fija por periodos cortos de tiempo, como si ese canal en el tiempo se comportara como un canal blanco gaussiano. Así se puede descomponer el canal MIMO en varios canales paralelos que son independientes entre sí, cada uno de los cuales se puede pensar como si fuera un canal SISO. Para eso hay que agregar un esquema de matemática matricial, en realidad es una descomposición en valores singulares de la matriz del canal H. Y eso da lugar a dos técnicas que se denominan de precoding en el transmisor y shaping en el receptor. El asunto es el de estimar lo que se llama la información del estado del canal, o con las siglas CSI, que esto requiere una evaluación continua de esta matriz de transferencia del canal, que es una matriz compleja. Pero por suerte existen indicadores matemáticos sencillos, tales como el rango de la matriz del canal, que se pueden interpretar para hacer una estimación rápida, si es posible, entonces, utilizar el canal para el multiplexado espacial. Entonces, la combinación de MIMO más el multiplexado espacial permite aumentar la velocidad mediante el envío de flujos que son paralelos entre varias antenas. Así se logra aumentar la capacidad del canal, es decir, su velocidad, sin incrementar el ancho de banda o la relación señal a ruido. Recordemos que vamos a tener un esquema que denominamos matricial de n antenas transmisoras y n receptoras, y el número máximo de flujos de datos espacialmente separados va a ser el mínimo entre estos dos números. Para que funcione este esquema, importa la geometría de las antenas, porque a partir de ella se va a dar una relación de correlación o influencia mutua de las señales que se supone viajan separadas e independientes en el espacio. Esto se podría lograr separando, como dijimos antes, las antenas de manera suficiente, aunque el problema son restricciones en el espacio de los propios equipos.
Por eso es muy importante el papel que juega el estado del canal para ver si es posible aplicar alguna técnica de multiplexado espacial en MIMO. Entonces se precisa un modelo matemático para determinar estas posibilidades. El conjunto de antenas transmisoras queda representado por un vector igual que el conjunto de antenas receptoras, es decir, las señales que provienen o se reciben en los dos equipos de antenas. El estado actual del canal, como dijimos antes, se va a representar por una matriz H. Y hablamos de estimación del estado del canal. ¿Por qué? Porque supongamos que estamos en el caso de un canal no selectivo en frecuencia, la señal entonces transmitida va a ser simplemente distorsionada por atenuación y corrimiento porque estamos en el caso de flat fading. Matemáticamente eso es como multiplicar la señal por un número complejo. Este número se puede calcular en el receptor para cada canal, por ejemplo, observando alguna portadora piloto, como dijimos antes, y se lo puede ecualizar a cada canal de manera sencilla, por ejemplo, con un ecualizador de un solo tap, para multiplicar cada señal por el coeficiente de transmisión inverso, en cierta forma corregirla. Pero todavía el sistema se puede ver afectado por ruido o interferencia, entonces se hace difícil determinar exactamente los coeficientes de transmisión. Por eso se habla de hacer una estimación del canal. Vamos a ver cómo es el asunto acá del modelo de canal. Dijimos que íbamos a usar un modelo matemático donde R representa el conjunto de señales recibidas por las NR antenas de recepción, X el conjunto de señales transmitidas por las NT antenas de recepción, N es un vector de ruido de dimensiones igual a de la cantidad de antenas receptoras, y H es la matriz de los coeficientes de transmisión entre la antena transmisora J y la receptora I. Entonces, ¿qué debe hacer el receptor? Resolver esta ecuación para poder hallar X. Y si necesita entonces resolver la ecuación, debe estimar la matriz de transferencia del canal. Si la ecuación se resuelve satisfactoriamente, el canal va a poder ser usado para multiplexado espacial. En caso contrario, no tiene sentido usar el multiplexado. Y la respuesta a esto, si es posible o no es posible, está dado en dos números. Uno que se llama la condición de la matriz y otro el rango de la matriz. La condición de la matriz se calcula como el cociente entre dos números, sigma máximo y sigma mínimo, donde sigma son los valores singulares de la propia matriz. Por su parte, el rango, que es el número de filas o columnas linealmente independientes, a su vez va a ser igual al número de valores singulares distinto de cero. Y este, a su vez, indicador de cuántos flujos de datos se pueden multiplexar en el espacio. Para poder determinarlos, lo que se precisa es realizar una descomposición en valores singulares, una técnica que se denomina SVD, de la propia matriz. Esta técnica es sencillamente una factorización de la matriz H que termina siendo igual al producto de tres matrices. U por sigma por B, el símbolo H arriba significa que es la hermitiana de una matriz B, es decir, la traspuesta compleja. Los elementos de la matriz sigma van a resultar en diagonal irreales, o sea, va a ser una matriz real, y positivos, y son precisamente los valores singulares de la matriz H. A su vez, H, la hermitiana de H, si hacemos la operación, resulta que H por su propia hermitiana va a ser igual a sigma por su propia hermitiana, dado que, bueno, resulta en esta factorización una matriz unitaria. Por ejemplo, para hacer un caso sencillo, sigma, en el caso de un sistema de dos antenas transmisoras y dos receptoras, resultará esa matriz diagonal que aparece allí, con dos valores singulares, sigma 0 y sigma 1. Entonces, esta técnica SVD se puede pensar como la técnica para poder separar el canal MIMO, en este caso en dos canales que no interfieren entre ellos, observen que por eso es una matriz diagonal, con coeficientes de transmisión sigma 0 y sigma 1. Es decir, son como dos canales virtuales SISO paralelos que en realidad lo que están haciendo es sumar sus capacidades siempre que los valores de los valores singulares sigma i lo permitan.
Entonces, ¿cómo hacer para obtener estos canales independientes? Bueno, utilizando el método matemático SVD, llegamos nosotros a la conclusión de que H se podía descomponer en 3 matrices que tienen características. Por ejemplo, U y B son matrices unitarias y sigma es una matriz diagonal, como dijimos antes, que tiene los valores singulares de H. A los efectos prácticos, la decomposición esta da lugar a lo que se llama una precodificación en el transmisor y shaping en el receptor. Esto resulta de expresar la señal X como la hermitiana de B por una X monio y tratar también el vector recibido Y con una matriz que es la hermitiana de U. Entonces, si aplicamos estas condiciones a la ecuación original, igual o R igual a H por X más N, resulta que I monio va a ser sigma por X monio más N monio, transformando así el canal de MIMO en una serie de canales paralelos ISO independientes con diferente ganancia. Este podría ser un esquema representando la transformación SVD o la descomposición SVD que acabamos de ver. Pero va a haber caminos cruzados que se terminan, por ejemplo estos que están acá, que se terminan decorrelacionando con algoritmos de procesamiento digital de señales. Y la ganancia viene del hecho de no precisar más potencia o ancho de banda. Esta figura de abajo representaría el caso de la descomposición que acabamos de ver. Es decir, que la señal que se transmite se va a ver modificada por los valores singulares de la matriz H sumada con un ruido que sigue teniendo la misma distribución de ruido que suponíamos al principio, ruido blanco gaussiano. Pero recordemos que el número de flujos no va a poder ser mayor que el número de valores singulares en la matriz del canal, por eso el rango de la matriz es un indicador decisivo. El escenario óptimo sería cuando las magnitudes de los valores singulares, los de la diagonal de la matriz H, fuesen aproximadamente los mismos. Es decir, que el número que tomamos como condición para ver si el sistema funcionaba o no, que era la relación del sigma máximo al mínimo, debe ser ese valor, la condición, cercano a 1. ¿Y entonces qué se logra? Bueno, en este gráfico vemos los valores de capacidad del canal con respecto a la cantidad de antenas. En general, tenemos una relación logarítmica para SIMO y MISO, donde a lo sumo acá la relación señal-ruido se puede ver afectada por la cantidad de antenas. Pero entonces la velocidad o capacidad del canal va a tener una relación logarítmica con la cantidad de antenas. En cambio, en el sistema mismo, la cantidad de antenas aparecería en la relación de capacidad acá afuera, haciendo entonces, o convirtiendo la relación con respecto a la cantidad de antenas en una relación lineal. No podemos dejar de hablar de nuevos sistemas MIMO multiusuario, MU-MIMO. ¿Qué sucede? Actualmente, si pensamos en routers domésticos Wi-Fi, por ejemplo AC, soportan, supongamos, hasta 4 flujos paralelos. Lo que sucede es que muchos de los dispositivos móviles solo trabajan con un único flujo. Es decir, que la red inalámbrica se va a volver más lenta, perjudicando a clientes más veloces. ¿Por qué? Porque la atención es por turnos. En cambio, en MU-MIMO, la tecnología que se incorpora en IEEE 802.11ac utiliza beamforming. ¿Para qué? Para focalizar la señal en los clientes inalámbricos. Entonces, además, se le agrega la capacidad de transmitir en paralelo a los clientes. Esto aprovecha el ancho de banda al máximo. Y los clientes van a recibir y enviarán datos en forma paralela y no en serie como ocurría con MIMO de un solo usuario. Entonces se evita la congestión en caso de muchos usuarios. Los flujos, como dijimos, son espaciales. Si 2 dispositivos, por ejemplo, están cercanos entre sí, puede suceder que compartan el mismo flujo espacial, pero van a ser servidos en serie, o sea, por turno. Es una tecnología que solo funciona en un sentido, que es el downlink, por eso se dice que es apta para uso doméstico. El downlink se refiere, ¿no?, hacia los dispositivos móviles.
Nos resta ver entonces la forma de multiplexado por división en frecuencia ortogonal, o FDM. ¿Qué es lo que hace esta técnica? Divide el flujo principal de bits en varios subflujos o flujos, cada uno asociado a lo que se denomina un subcanal. Lo que se busca es que los subcanales sean ortogonales entre sí bajo condiciones ideales. Son canales de mucha menor velocidad y ancho de banda. La cantidad se elige de acuerdo al ancho de banda, de acuerdo que el ancho de banda de cada uno de ellos sea menor al ancho de banda de coherencia, para que sobre ese subcanal el efecto del fading sea plano y entonces el efecto de la interferencia intersimbólica controlable. Lo que tiene de bueno el esquema es que su realización es digital y que ofrece un espectro mucho más compacto que FDM. O sea, además, FDM se presenta como alternativa al caso de una modulación con una única portadora, que para controlar el ISI precisa ecualización. Entonces este es un sistema que se complica mucho a medida que la velocidad intenta ser más grande en términos de la complejidad del ecualizador. Y además el canal varía en el tiempo. Corrimientos en frecuencia o jitter pueden desajustar la ortogonalidad entre las portadoras de OFDM. Y otro problema que tiene FDM es la relación de potencia pico a potencia promedio, que es alta. El asunto de dividir un canal para una transmisión en multiportadoras se podría pensar como un sistema originalmente de ancho de banda B y velocidad R, supongamos, donde el ancho de banda de coherencia es menor que el ancho de banda de la señal. Es decir, que estaríamos en un caso de fading selectivo en frecuencia. Entonces, si dividimos ese ancho de banda en n canales, obtendremos para cada canal un ancho de banda que llamaremos B sub n, que debería ser mucho más pequeño que el ancho de banda de coherencia. O lo que es lo mismo decir, la duración de un símbolo en cada uno de esos canales debería ser mucho mayor que el retardo en exceso T sub m, resultando la velocidad en cada subcanal como la división entre la velocidad inicial y la cantidad de subcanales. Si uno lo hace en FDM, modulando por ejemplo cada subportadora bajo un mismo esquema de modulación y aplicando un filtro coseno levantado para limitar el espectro, cada canal tendría un ancho de banda que sería 2 veces la velocidad en el canal dividido 2 más beta, o lo mismo decir, la velocidad en el canal por 1 más el factor de Roloff. De tal manera que el ancho de banda total se divide entre las n subportadoras. O sea que se va a precisar ancho de banda acá porque los canales se ubican uno a continuación del otro. Si utilizamos un sistema multicarrier o multiportadora, pero ortogonal, vamos a ver que este espectro se achica bastante. Además, el problema en su momento, cuando surgieron los sistemas de modulación multiportadoras y aún OFDM, es que se precisaba un modulador para cada subportadora en el transmisor y lo mismo en el receptor. Si esto se hacía por FDM, todavía hay que agregar a esto las bandas de guarda. Al utilizar OFDM una relación ortogonal entre portadoras, lo que pasa es que se compacta el espectro. Pero igual, en su momento, seguía precisando un modulador y un demodulador por portadora. No fue sino hasta la aparición de implementaciones económicas digitales de DFT e IDFT, que es la transformada de Fourier discreta, y su inversa, que fueron absolutamente determinantes para desarrollar OFDM. Porque lo que hacen es, de manera digital, reemplazar el esquema analógico de moduladores por subportadora y de moduladores por subportadora. Entonces dijimos que el espectro es compacto, es una de las cuestiones principales. Las subportadoras se pueden modular, se modulan todas con un mismo esquema, que puede ser QAM o PSK, y se superponen en el tiempo para formar lo que se denomina un símbolo o FDM. Espectralmente se trata de un conjunto de sinks y cuyas frecuencias centrales están distanciadas en múltiplos de la inversa de la duración de un símbolo, y por eso entonces el espectro presenta este aspecto mucho más compacto si pusiéramos los canales, que si los pusiéramos los canales uno al lado del otro,
y se dice que son mutuamente ortogonales porque cuando cada subportadora pasa por un máximo, el resto pasa por cero. Y si el ancho de banda de las subportadoras es menor que el ancho de banda de coherencia del canal, OFDM lo que hace es convertir un canal que originalmente era selectivo en frecuencia en un conjunto ortogonal de subcanales planos o que sufren solo flat fading. Se dice entonces que en el caso ideal no hay ISI pero con C, es decir, interferencia entre portadoras. También otra cosa interesante de OFDM es que ofrece robustez frente a lo que es el desvanecimiento multicamino. ¿Por qué? Porque a los símbolos se les agrega lo que se llama un tiempo de guarda que debe ser mayor que el retardo en exceso del canal y se lo hace como una extensión cíclica al comienzo del símbolo OFDM. Lo que se hace es copiar la última parte del símbolo al principio y la duración de esto debe ser lo que se llama la duración del tiempo de guarda mayor al retardo en exceso. Entonces la duración total del símbolo va a ser la del tiempo de guarda, lo que está en azul, más el propio tiempo del símbolo. Es decir, que aumenta la duración, esto hace que se baje la velocidad, pero mitiga lo que es la interferencia entre símbolos, porque entre dos símbolos consecutivos el tiempo de interferencia se va a dar dentro de este tiempo de guarda. Y es una cuestión que se agrega en la transmisión y se retira en la recepción antes de modular la señal. Por ejemplo, supongamos una señal OFDM que todavía no se dividió en subportadoras, una señal que tenga un ancho de banda de 1 MHz y un canal que tenga un retardo en exceso de 5 microsegundos. Si uno modula esta señal con una única portadora, habrá ISI severo, porque el tiempo del símbolo, la duración del símbolo será 1 microsegundo, mucho más grande mucho más pequeño, que el retardo en exceso. Así que va a haber ISI en ese caso. Pero entonces, si lo que se hace es disponer de un esquema de modulación, por ejemplo, 16 QAM, que se puede aplicar a cada subcanal, y se utilizaran, por ejemplo, 128 subportadoras, resultaría que la duración del símbolo para cada subportadora se convierte en 128 microsegundos, mucho más grande que el retardo en exceso. Entonces, además, se puede fijar la longitud del prefijo cíclico. Hay que ver para ello cuál es la relación entre el retardo en exceso y lo que sería el tiempo del propio símbolo. Entonces tiene que ser un valor bastante más grande que 1. Por ejemplo, supongamos que adoptemos un valor mu, que se llama así, igual a 8, para asegurarse justamente que no haya interferencia entre símbolos. Así, bueno, resulta que el ancho de banda de cada subportadora va a ser la inversa de 128 microsegundos, o sea, 7,812 kHz, que resulta mucho más pequeño que el ancho de banda de coherencia del canal, que a su vez es la inversa del retardo en exceso, y que en este caso serían 200 kHz. Pero el tiempo total de transmisión de un símbolo sería el del propio símbolo T sub n, 128 microsegundos, más mu veces la duración, que eso da 136 microsegundos. El overhead asociado con el prefijo cíclico es de un 5,9% en este caso. Y como el sistema va a transmitir 4 bits por subportadora, la velocidad va a ser 4 por 128 sobre 136 microsegundos, que daría una velocidad de 3,76 megabits por segundo. En esta diapositiva presentamos el esquema de transmisión y de recepción en el caso OFDM, donde vemos un modulador, bueno, llega la señal a la velocidad deseada, se pasa por un modulador, por ejemplo QAM, se convierte de serie a paralelo, se presentan las muestras a lo que sería un módulo que calcula la IFFT, la FFT inversa, y luego se lo convierte de vuelta a serie para enviarlo a un conversor digital analógico y montarlo sobre la portadora que corresponda para el canal. Al revés sería el caso del receptor. Se aplican las mismas técnicas al revés. Entonces, si vemos un poquito cómo se genera el símbolo OFDM, se toma el flujo de datos de entrada,
se los agrupa de acuerdo al esquema de modulación, por ejemplo acá de A4, y se elige un símbolo de la constelación que corresponde. El resultado de eso lo vamos a llamar X de 0 a n son la cantidad de subcanales, X mayúscula, indicando que son números complejos y son muestras, digamos, en frecuencia. Si a esa cantidad de n de símbolos se aplica la FFT inversa, pasamos al dominio del tiempo, con un vector de muestras que va a ir de 0 hasta n-1, o sea, de longitud n, aplicando la IFFT a las muestras X mayúscula I, que son las muestras de los símbolos de Q a M, cada uno modulado por una portadora E a la J2pi sobre T sub n. Una vez que se hace la IFFT, se lo transforma de digital a analógico y se obtiene el símbolo, que sería, por ejemplo, este que está acá. Lo que resta a esto es agregarle el prefijo cíclico al comienzo y entonces transmitir muestras que en vez de las de X en forma analógica serán las X moño, se llama, porque están modificadas con el tiempo de guarda. Así se genera un símbolo en banda base o FDM. Cuando se trata de transmitir, por ejemplo, una trama modulada en FDM, este proceso se debe hacer con cada símbolo, colocar uno al lado del otro hasta la carga de la trama y después esa señal modularla a la portadora del canal que corresponde. Recordamos un poquito lo que era la DFT y la IDFT, cuya formulación en hardware son las FFT e IFFT. Es una transformación entre dominios, pero para secuencias. Acá hay una cuestión interesante, que la salida del canal va a ser la convolución lineal entre la respuesta al impulso del canal, la respuesta finita al impulso del canal, y la serie de valores de entradas. Esto es lo que se llama convolución lineal. Existe otro tipo de convolución que se llama convolución circular, también de n puntos, que tiene esta expresión o esta forma de calcular, donde este término x menos k sub n es una versión periódica de la serie xn de entrada con periodo n grande. ¿Por qué hablamos de la convolución circular? Porque tiene una propiedad muy interesante y es que su transformada es el producto de las transformadas. Entonces, si pudiéramos hacer que la convolución lineal se convirtiera en una convolución circular, el cálculo de la secuencia de llegada es muy fácil y se puede recuperar a partir de hacer la DFT inversa de la relación entre lo que llega y lo que representa la respuesta al impulso del canal. Pero acá fíjense que se debe conocer el canal y lograr transformar una convolución lineal en una circular. ¿Eso cómo se hace? Con el agregado de un prefijo cíclico. Si la entrada del canal es xn, con n muestras, digamos, que sería lo que va de acá hasta acá, entonces, y la respuesta a su vez del filtro, la respuesta al impulso finita del filtro es hn, con 0 menor o igual que n, menor o igual que mu, donde se debe verificar por lo menos esta relación que escribimos acá, para que esto funcione. ¿Qué va a ser el prefijo cíclico? Las últimas mu muestras de la señal original o de la secuencia original x de n. Es decir, las muestras que van desde xn menos mu hasta xn menos 1. Todo este conjunto de muestras se copia al principio, formando el prefijo cíclico, y el resultante se llama la secuencia x moño de n, que va a tener longitud n más mu, y que este va a ser el símbolo que se va a transmitir. Podemos comprobar que si hacemos eso, la convolución entre el xn monio, que es lo que se va a transmitir, y la respuesta FIR del canal, la convolución lineal se va a convertir en una convolución circular. Es decir, que el prefijo cíclico tiene dos propósitos: convertir la convolución lineal a una convolución circular, por un lado, y por el otro lado, manejar el IC más fácilmente. Entonces, al convertirla en una convolución circular, es mucho más fácil obtener el resultado, que es la estimación de la secuencia transmitida.
Entonces, como dijimos, el prefijo cíclico sirve para este doble propósito. Ahora el símbolo OFM van a ser las n muestras con el tiempo de guarda o el prefijo cíclico agregado. Con eso logramos controlar el ISI entre dos símbolos adyacentes por el agregado prefijo cíclico y hacer mucho más fácil la cuestión de la detección de la secuencia enviada. El problema, bueno, es que el tiempo de guarda lo que agrega es un overhead. Entonces, ¿qué podemos decir de FDM a su favor? Bueno, que hace un uso del espectro eficiente, que divide en canales angostos, que se van a comportar en el modo flat fading. Es más resistente entonces al desvanecimiento selectivo que si fuera un sistema de portadora única. Es adaptable a condiciones de canal severas, sin sistemas de ecualización complejos, como sucedería en el caso de portadora única. Reduce la interferencia entre símbolos y entre portadoras por el uso del prefijo cíclico. Y va acompañado de técnicas de codificación interleaving que le hacen que tenga muy buena performance. Al dividirse en subcanales, la ecualización es mucho más sencilla que en el caso de portadora única. Y lo que, digamos, hizo que OFDM despegara como una técnica que se encuentra disponible en todos los estándares de transmisión inalámbrica es el poder realizar las funciones de modulación y demodulación digitalmente con IFFT y FFT. Las contras podrían ser que la señal FDM lo que presenta son amplitudes parecidas al ruido con un gran rango dinámico. Es decir, que requiere amplificadores de potencia con una alta relación de potencia pico a potencia promedio. Los corrimientos en frecuencia, por supuesto que pueden influenciar la relación de ortogonalidad y producir interferencia entre portadoras. Por eso se dice que es sensible a corrimientos Doppler. Y la presencia de un prefijo cíclico, como dijimos, lo que reduce es la eficiencia. En la siguiente clase vamos a continuar viendo las redes Wi-Fi 802.11, pero vamos a ver la capa física para cada estándar específico. Muchas gracias por su atención.